Entonces, bien, pues saludo nuevamente, estimados Javerín Javerot, es el saludo peculiar mío, que siempre lo hago de esa manera. Les mando un abrazo y deseando primeramente que el bendito sea les llene sus vidas de mucha bendición y que todas sus peticiones siempre sean escuchadas. Pidiendo permiso a Kadosh Baruj Hu, sobre todo primeramente a él, ¿para qué? Para que nos permita estar haciendo esta boda, Hashem, este servicio a Hashem, en el cual no buscamos la honra propia, no buscamos el honor propio, no buscamos nada de lo material, sino solamente buscamos poder servir a Hashem y que todo sea para la kabod y honra del Todopoderoso. Bien, dicho esto, voy a hacer una pequeña reseña del audio del video anterior. El día del video anterior estábamos hablando sobre el concepto que se fue marcando acerca de el personaje histórico conocido como Yehoshua Minazrat. El personaje de Yehoshua, cuando fue sacado de su entorno y fue llevado hacia el mundo exterior, y cuando digo mundo exterior es refiriéndome más que nada al mundo fuera de Israel. ¿Sí? Recordemos algo muy importante. El personaje histórico llamado Yeshua, él nunca salió de lo que es todo el territorio israelí. Él siempre estuvo dentro de los entornos de Israel y nunca salió. Pero cuando él sale del entorno de Israel, entonces sus enseñanzas están siendo manipuladas. Personas que no tienen la mente hebrea, la mente judía, están mirando diferente aquellas enseñanzas. ¿Por qué? Por lo que traen dentro de ellos preconcebido de todas sus maneras de cómo mirar las cosas religiosas. Y así fuimos mirando en el video anterior hasta el punto cuando llegó a Nicea en el año 325, y que en ese tiempo al personaje que conocemos bien como Yehoshua Minazrat, en el credo cristiano que se estableció en Nicea en el año 325, o sea, veamos, todos los años están después, y se le fue formando como un Dios de Dios, luz de luz, y un ser todopoderoso engendrado pero no creado, y muchas cosas que no voy a leer ya el credo niceano. No sé si hay algún micrófono abierto, les pido si lo cierren por favor. Y no lo voy a mencionar, pero vayan y lo van a ver cómo lo estuvimos leyendo, ese credo niceano, y que después sacamos un credo, el siguiente credo que salió para el concilio de Calcedonia en el año 451, y vamos a ver que en ese tiempo, que está alrededor de 100 años, ya cambió el pensamiento del cristiano que ya existía en ese tiempo, ¿sí? Porque obviamente ahorita estamos hablando del tiempo de 325 y 451 después de la existencia de Yehoshua, el personaje histórico que estuvo en Israel. O sea, estamos viendo esas cosas cómo se fueron fraguándose a través del tiempo. Bien, entonces hubo una diferencia en la cual ya no se les consideraba tan exactamente como en el concilio inicial. Hubo muchas alteraciones más. Y de ahí entonces nos vamos a ir a seguir con esta enseñanza para ir penetrando un poquito más. Y vamos a ver que después la teología
la teología cristiana se va haciéndose, buscando más dogmas y más dogmas y más dogmas, en las cuales después se vienen escribiendo muchos más documentos, en los cuales después vamos a ver el documento de Juan, que en el cual se escribe donde dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y temas como esos, que ahorita no solo lo estoy retocando, pero más adelante los vamos a mirar con un poquito más de profundidad, los vamos a estar mirando más a detalle. También vamos a encontrar frases en el Evangelio de Juan, así como Padre y yo somos uno, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Esos pensamientos, ahorita si los decimos simplemente, igual los vamos a poder estar conceptuando solamente de una manera, pero a medida que vamos a estar avanzando en esto, vamos a estar encontrando cómo y por qué los escritores de estos documentos tan importantes tuvieron que escribir en esa manera, ¿sí? Eso lo vamos a ir descubriendo con la ayuda del creador paso a paso. En el video anterior también mencionamos que hubo una competencia, o había una competencia entre las diferentes escuelas de aquel momento, en las cuales había otras corrientes de enseñanza que enseñaban a un Dios, a otro personaje como hijo de Dios, como nacido, y que se fue al cielo y que estuvo con Dios y que está hasta ahí, hasta la actualidad, y muchas cosas parecidas como ello. Igual está en el video para que después retornen y lo puedan mirar, porque ahí lo hablamos un poquito más y era el referente al personaje, al filósofo griego llamado Apolonio de Tiana, de la Capadocia, la que se conoce hoy como la Turquía actual, ¿sí? Entonces, grandes filólogos, muchos, la gran mayoría, han encontrado muchas cosas en el Evangelio que se conoce como el Evangelio de Juan, que incluso no fue escrito por el, como se dice, por el apóstol Juan, y que se considera que fue más bien escrito por una escuela de muchas mentes, en las cuales todos ellos estaban estudiando los conceptos y las escuelas que estaba viendo, para poder estar dando una enseñanza, y la necesidad que se tuvo para poder estar hablando de la manera, digamos, en esa manera como en la interpretación, en el sentido sod, un sentido muy elevado, pero a la vez muy cabalístico, pero a la vez también con mucho dogma. Eso, primeramente, el creador, igual, vuelvo a decir, lo vamos a ir mirando un poquito más, ¿sí? ¿Se escucha bien? Me dicen que se escucha con eco, o sí. ¿Estamos bien entonces? Ok, vamos. Bien. Entonces, hicimos muchas preguntas. Hay muchas preguntas. De hecho, nos van a ir saliendo muchas preguntas en cada vez que estemos hablando de estas teologías. Y yo quiero decir algo muy importante. Yo no voy a estar, o no quiero estar haciendo estos temas y estar hablando de esto para estar como buscando, picando el cosquilleo a alguien para enfadarle. Yo lo hago con respeto igual. Los sabios dicen que porque la Torah nos enseña a respetar, y vamos a respetar, pero lo que sí nos se permite es que puede uno no criticar, sino cuestionar a los diferentes pensamientos de doctrinas, para estudiar
los conceptos. Entonces, muchas veces se puede empezar, ay, mira cómo le está tirando al cristiano, mira cómo le... No, no es eso. Yo solamente quiero que se sepa que los quiero estar haciendo con una manera de cómo podemos todos estar sacando algo muy productivo para cada quien de nosotros. Voy a regresar un poquito al Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea del 325. El Concilio de Nicea viene de el contexto, más bien, viene de debates teológicos que fueron dándose alrededor de ciertos hechos históricos que también se iban dando y que estaban surgiendo en aquellos días y que nosotros tenemos que conocer para poder así estar interpretando, llevando una interpretación histórica sobre el Mesías. Ese Mesías que es visto históricamente, el Mesías, ¿sí? Porque también las demás escuelas lo estaban llevando a sus diferentes dioses. Vuelvo a mencionar a Apolonio de Tiana. Y aquellos cristianos que ya no tenían un pensamiento judío auténtico, que ya se había salido de su cosmovisión y que ahora estaban solamente llevando una competencia a ver qué Dios era más fuerte que el otro. Y así fue dándose esos debates teológicos sobre el siglo I, sobre el siglo II, sobre el siglo III, ¿sí? Y que fue concluyéndose un poco hasta el siglo IV, en los días de Eusebio. En los días de Eusebio, y ahí se enfrascaron en otros duros debates también teológicos con diferentes figuras y con diferentes escuelas de pensamientos, con ciertas tendencias teológicas, donde hubo competencia por los honores, a ver qué Dios iba a ser más grande, a ver cómo podemos dominar, y la secta que tenga más fuerza y que tenga más, ¿cómo se dice? Cuando adhieren a personas más adyacentes, se puede decir, no sé si es correcto o no, pero más personas que se adhieren a ellos y poder tener esa fuerza y entonces ganar y que su pensamiento sea el que quede dominante en todos aquellos honores divinos primeramente para buscar el honor de la misma escuela de pensamiento para la escuela y para sus maestros. Entonces, Apolonio se convierte así en el más grande rival. Vuelvo a mencionar a Apolonio porque ese va a ser muy sonado en estos estudios que vamos llevando. Es el más grande rival de Yeshua. Ese filósofo pagano que adorador de muchísimos ídolos, como se tenía la costumbre en el panteón griego y el panteón romano, de tener un dios para cada uno de los días del año, y que incluso llegó un momento en que ya no les cupieron los dioses que tenían, ya les sobraban y no había más días del año para tener un día dedicado a cada uno, y fueron poniendo más de 365 dioses o figuras de sus dioses ahí en su panteón romano para estarles adorando y que toda la gente fuera y les sirviera honores, ¿sí? Esos honores divinos, debido a todos aquellos milagros, portentos, grandes maravillas que toda la gente decía que ellos hacían. Obviamente que si no los hacían, ellos decían que los hacían. Aún vuelvo a mencionar a Apolonio, en el cual de él la historia habla que incluso resucitaba muertos. Tenía un poder impresionante, pero ese poder no estaba dado por la Torá, estaba dado por otros estudios esotéricos que hacía, y eso los hacía creer que era él un dios.
Además, podemos ver que el personaje Yehoshua Minazrat y el personaje Apolonio no fueron además ellos los únicos personajes sobre los cuales estaba debatiendo aquellos estudiantes, que como bien dijimos, los estudiantes de Apolonio eran muchísimo más que los de el personaje Yehoshua. Eran muchísimo más, y fue por el tiempo que estuvo viviendo él más que el personaje Yehoshua. Dijimos que Apolonio murió de 101 años en la ciudad de Éfeso. Por la cantidad de años que pudo estar mostrando más maravillas a su gente o enseñándoles. Yo diría en este tiempo se puede decir él estuvo lavando más el coco. Bueno, pero vamos, históricamente lo habla que hacía grandes maravillas. Entonces, para el siglo IV sucedieron otros personajes también con otros reclamos muy similares. Y esto es lo que nos da un contexto para comprender el mundo del cual surgen todos esos escritos que ahora tenemos, y muchas de las doctrinas y dogmas cristianas que ahora conocemos, y muchos de los postulados dogmáticos a los que finalmente se llegó, y que como en ese caso de el concilio de Nicea 325, así como lo hemos estado viendo, se vio el surgimiento de esos personajes, los cuales fueron considerados divinos por su generación, debido a todo su deslumbramiento educativo, filosófico que tenían, porque la mente de aquellas generaciones era mirar una cosa extraña que pareciera sobrenatural y lo hacían divino. Recordemos el evento que pasó con Rav Shaul y con Bernabé cuando estaban en Silas. ¿Qué fue lo que hicieron cuando Rav Shaul él oró para que un paralítico caminara? En esa ciudad se levantaron, y cuando vieron que el paralítico caminó, y que obvio no fue él el que con su poder lo levantó, no fue él, sino fue Kadosh Baruj Hu por medio de él, una vez que Rav Shaul pidió y suplicó que le enviara esa salud, por la cercanía que se tenía con Kadosh Baruj Hu, por el hecho de guardar los mandamientos Rav Shaul. Pero ¿qué pasó con aquella sociedad? Le trajeron guirnaldas, le trajeron becerros para sacrificarle, le pusieron altares y flores, adornos, coronas y un montón de cosas, y decían que él era el dios Mercurio, y a Bernabé lo decían que era Júpiter, y los adoraron, y ellos no pudieron evitar que los adoraran, por más que quisieron, y eso está documentado, y sé que muchos de ustedes lo han leído muchas veces. Entonces, con esas cosmovisiones podemos darnos cuenta cuando nosotros vemos que hay personajes que presentan y hacen maravillas, y para ellos es que entonces son todos hijos de Dios. Y es ahí donde se va formando ese concepto de aquel personaje que fue histórico, con un pensamiento judío, con un pensamiento hebreo, y que después se sacó de su contexto cuando se salió, o cuando lo sacaron fuera de las fronteras de Israel, y entonces lo fueron haciendo divino, lo fueron haciéndolo luz de luz, Dios de Dios y muchas cosas. Ahorita estoy mencionando esto, yo más adelantito voy a mencionar que el personaje del que estamos hablando realmente no tiene nada que ver con el personaje Yehoshua Minazrat. Vamos a verlo, pero tengo que estar tocando estas maneras de cómo la gente de aquel tiempo
se hacía sus conceptos y cómo fueron formalizando los conceptos para llamarle al personaje que consideraban ellos el Hijo de Dios, en el cual, más bien en mi cosmovisión, ellos tomaron la vestidura de aquel personaje histórico y se la pusieron a otro personaje para avalarlo y darle el contenido como era la costumbre que se tenía. Recordemos, como estaba mencionando, de que cuando un documento se escribía, no le ponía el autor el nombre del que lo escribía, sino se buscaba siempre una persona que fuera famosa y conocida, y allí se le ponía la autoría a ese documento. O sea, en otras palabras, no existía el copyright. No era un delito que yo utilizara un nombre de X persona, aunque sé que es famosa, y esa persona, en lugar de meterme una demanda, esa persona me daba las gracias por tomarlo a él para ponerle como título de mi escrito y que él fuera la figura como si él lo hubiese hecho. Era un honor. Ahora en nuestra actualidad no es así, ahora es al revés. Ahora es una falta, una transgresión utilizar el nombre de otra persona para ponerle el título a mi documento. Eso tenemos que irlo teniendo claro ahí también en nuestros archivos mentales, nuestros archivos que vamos teniendo, ¿sí? Perdón. Ahora, un segundo, por favor. Yehoshua fue judío. Él no fue griego. Yehoshua fue educado en el monoteísmo. ¿De qué? ¿De qué tipo de monoteísmo? Del uno y único Dios de Israel. Y lo mismo pensaban todos los estudiantes que tenía Yehoshua, que todos eran judíos, todos fueron judíos. Era el mismo pensamiento. Después, en el tiempo de Yehoshua no se les llamaba ni siquiera apóstoles. Ese nombre de apóstol salió mucho después, que también con la ayuda lo vamos a ver más adelante, en su momento propicio. Y para Yeshua y sus estudiantes judíos ordinarios, la idea de que varios dioses existían es totalmente aberrante. Era aberrante todo eso, no solamente falso. Para Yeshua, ni siquiera por un instante le pasó por su mente que él fuera a ser Dios o hijo de Dios, o que fuera a ser luz de luz, y todos esos conceptos que se le pusieron. Para él todo eso era totalmente falso, y lo vamos a ver con bases ahorita solamente, como bien dije desde ayer. En el otro audio dije que iba a estar dando como todo el panorama, pero es muy muy amplio, por eso lo voy así diciendo y sin mencionar textos ni nada. Más adelantito vamos a ir envolviendo más los textos para ir dando más contexto a lo que estamos hablando, ¿sí? Solamente vamos a ir entendiendo los pensamientos que se tenían en aquellos momentos y por qué se fueron dando, ¿sí? Para el judío, pensar que un personaje es hijo de Dios, en la manera como pensaban allá los paganos, eso es una blasfemia. Eso ha sido desde no solamente el tiempo del personaje histórico Yeshua, no solamente de él, sino no solamente el tiempo babilónico, no solamente ni el tiempo de Moshe Rabeno. Sí, eso es Torah.
en el cual aquel pensamiento viene siendo, además de aberrante, viene siendo una manera de blasfemia. Y lo voy a explicar un poquito, tal vez, por qué. El Creador bendito determinó una manera de cómo el ser humano se debe de reproducir. Esto lo voy a decir muy ligeramente y igual. Desde el principio, Kadosh Baruj Hu creó una semilla para todas las especies, tanto para los animales como para el ser humano, como para las plantas, como para todo lo que se va a reproducir. Creó una semilla y a partir de esa semilla todo se va a estar reproduciendo. Así que cuando creó la semilla del ser humano y les otorgó cómo se van a reproducir un ser humano, desde ese momento ya el Kadosh Baruj Hu no puede retractarse en su, o sea, es Dios, él lo puede hacer, ¿verdad? Pero críticamente, para entender que la Torah no puede contradecirse ni el pensamiento de Dios se puede contradecir, no lo va a hacer. Por eso es que los sabios dicen, hay muchas cosas que Dios no puede hacer. ¿Qué cosas son las cosas que Dios no puede hacer si Él es todopoderoso? Hay cosas que no puede hacer es cuando Él otorga mandamientos y que determina cómo se tienen que realizarse y Él no puede retractarse de ello. Hay muchas cosas, ¿sí? Eso es debatible. Sé que son conceptos debatibles y que son a manera de estudio, pero quiero mencionarlos esto por lo que estamos mencionando acerca de el pensamiento de la divinidad, lo de que un ser humano se haga divino, que se haga hijo de Dios como biológico. Eso dentro del pensamiento judío no cabe, no tiene la cavidad, porque desde el tiempo, desde la creación, la Torah oral siempre fue enseñada de esa manera y después la Torah escrita nos lo menciona infinidad de veces, en las cuales no es así. Y esto es uno de los objetivos míos de querer o de que quiero que todos los que estemos oyendo podamos captar esa idea de que el Creador bendito no va a utilizar otro método, otra técnica para reproducir seres humanos. Sí, pero eso lo vamos a ir viendo ya con su momento, igual como bien estamos ahí diciendo. Entonces, así como Kadosh Baruj Hu se reveló a los patriarcas judíos, mostrándose como ser el mismo Dios que tenemos hoy en día, incluso el mismo Dios que fue el Dios de Yahushua, porque él mismo dice y habla de él, de Dios, dice, cuando él nos dice, nos habla y dice muchos consejos en el cual que amemos a Dios, o sea, y que es el Dios de Yahushua. ¿Cuál es el Dios de Yahushua? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nuestros patriarcas. Una sola entidad. No son tres en uno. No, son tres y no puede ser tres. Solamente es uno y único. Por eso tenemos el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso nos enseña no solamente que es uno, sino que es único, que es indivisible, que no hay manera de que Él se parta en dos, que no puede haber otro que se le parezca, sino solamente es Él. ¿Sí? Hay en los concilios, con estos dogmas que fueron creándose, después tuvieron que venirse formando los más dogmas y se vino formando después lo que es el concepto de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero pareciera que desconocen
pareciera que olvidan que eso que llaman Espíritu Santo, en el concepto de la creencia original hebrea, israelita, enseñada a Moshe Rabeno, posteriormente en el judaísmo, porque en el tiempo de Moshe todavía no había judaísmo, digamos así, históricamente, es el espíritu de santidad, una Ruach HaKodesh, llamado en hebreo Ruach HaKodesh. Como fácilmente podemos advertir, el Ruach HaKodesh no es una persona, no es una encarnación, ni siquiera es un ente en particular, ni siquiera es un espíritu viviente en sí mismo. O sea, mucho menos es Dios o una parte de Él. Entonces viene la pregunta, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es Dios en esencia? Dios en esencia es inaccesible. Son cosas que es difícil de entenderlas, y yo creo que a lo mucho que podemos pretender conocer del Eterno es a todas sus acciones. Existen diversos grados de conocimiento de las manifestaciones divinas, y uno de todos esos peldaños viene siendo precisamente la Ruach HaKodesh. Y como decimos, es que Ruach es femenino, no se puede entender en el aspecto masculino, ¿sí? Por lo tanto, ese espíritu de santidad no es otra cosa que el estado particular de la percepción de las manifestaciones de Dios en la realidad. Tenemos en los rezos que hacemos siempre, tenemos una parte en la cual el profeta Eliyahu Hanabí nos enseña la manifestación o cómo podemos nosotros percibir a Dios, que igual eso lo vamos a mirar despuesito también, porque nos enseña en esas manifestaciones, en la cual nos enseña que Kadosh Baruj Hu es algo tan especial en el cual es imposible, como bien lo dice la Torah, que lo pueda uno entender, pero simplemente ha dejado como unas vestiduras para que nosotros le podamos conocer, aunque sea en una mínima, pero muy mínima parte de lo que es. ¿Sí? Entonces, seguimos aquí con aquellos discípulos, los discípulos de los profetas que buscaban ejercer, digamos, alguna destreza de profecías por sus propios medios, sin ser elegidos por el Eterno. Tenían diversos procedimientos para una persona poder tener esa cercanía con Dios y poder tener la percepción de profecías. Tienen que hacer un montón de cosas, algo que en primer lugar Moshe Rabeno nunca tuvo la necesidad de hacer. Y para que una persona pueda ser o tener la divinidad, se necesita tener esa, ¿cómo se podría decir? Esa sensibilidad en la cual lo va a conectar con Dios. Según el pensamiento y la enseñanza judía, todos podríamos alcanzar eso. Todos lo podríamos alcanzar. Así lo alcanzó Moshe Rabeno, lo alcanzaron muchos profetas y muchos personajes están en la Torah o en el Tanaj incluso. Ahora estamos leyendo una porción semanal que la porción se llama Balak. Allí en esta porción vemos a otro personaje que se llama Bilam, el cual fue una persona que fueron a buscar hasta su lugar de natal para que fuera a maldecir al pueblo. Y este personaje Bilam, él alcanzó un grado también de profecía se dice, los sabios lo han comparado
casi como el grado de Moshe Rabeno. Pero eso es nada más por los signos que él siempre presentaba. Como bien sabemos que Moisés no necesitaba hacer una cita o estar haciendo, ¿cómo podríamos decir? Como lo que hacían muchos otros personas para poder tener la profecía, escuchar música tal vez, estar haciendo meditación, ponerse ropas especiales, hacer bailes o hacer muchas cosas que hacían para poder, a ver si les llegaba el espíritu de la profecía. En el caso de Moshe Rabbeinu no hacía nada de esas cosas. Pero ese personaje llamado Bilam, que dice la Torah que alcanzó ese grado también, pero en el sentido negativo. En el sentido negativo. Allí hay que tener mucho cuidado entonces, porque la profecía sí se puede estar dando y se puede estar llegándose allí con todos. Bueno, pero vámonos a seguir hablando un poquito de acerca del personaje que estamos hablando. Hace un rato mencionaba que el Dios de Yahushua, en quien él creía, es un Dios uno. El mismo Yahushua les dijo cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento de todos. Amarás, como dijo, ¿se acuerdan? Amarás a Dios, como dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El primer mandamiento. ¿Por qué? Porque él está bien claro en la enseñanza que ha recibido desde chico. Él fue educado en la Torah, como bien hablábamos cuando hablábamos de las comparativas de Apolonio y del personaje Yehoshua, que uno estudió Torah, otro estudió las enseñanzas de Pitágoras, uno estudió estoicismo, otro estudió el cómo guardar mandamientos, y entre todo ello fue logrando conectarse con Kadosh Baruj Hu. Y para él, el Shema Israel es lo más grande, lo más importante, y sabe que solamente él es uno. Y eso lo recalca muy bien y muy claro, y eso cabe traerlo a colación ahorita, porque el pensamiento que estamos ahorita, en el cual estamos colocados del año 325 o 450 con el Concilio Calcedonia, en el cual una persona lo han hecho divino, aquí con el pensamiento que está hablando Yahushua, él está diciendo que solamente hay un ser que es divino y es Dios, y que solamente él es uno y que él es único. Cuando nosotros vamos a entender, y esperemos que algún día podamos dar ese tema de Shema Israel, vamos a entender de que Shema Israel nos está enseñando que no existe una manera de cómo nosotros podemos dividir, o cómo mismo Dios no se puede dividir, y que en el momento que él, o que surja alguien que se desprendió de él, ya no es Ejad, como bien dice, ya no va a ser Ejad. Ese es el corazón de la vida de Yeshua, conocer al Padre, hacer su voluntad, es decir, seguir los mandamientos o seguir la ley, seguir la Torah. Esa idea de que los dioses pueden tomar forma humana para interactuar con los seres humanos, eso es para el pensamiento de Yeshua, es muy extraña, es expuria a la vida de todos los ojos de todos los judíos de aquel tiempo, y incluso de nuestro tiempo y de antes del tiempo de Yeshua. Pero de muchos dioses o tres en uno, eso era lo que los paganos de aquel imperio romano, y entre otros, muchos otros también creían. Hay un poeta romano que se llamó Ovidio,
del año 43 antes del Mesías, antes de la existencia del personaje histórico Yeshua, escribió una obra famosa que se llamó Metamorfosis. En esa obra, él elogia los cambios o transformaciones que ocurrieron en la mitología griega, que luego fue adaptada también por los romanos. Y esto creo que lo quiero mencionar porque nos va a ayudar mucho a entender por qué a Rab Shaul lo trataron como lo trataron y por qué pensaban así las personas en ese tiempo. Recordemos, Ovidio existió 43 años antes de Yeshua, ¿sí? Ahora vamos a poner atención en esa narración que voy a tratar de transmitirles, que dice así: porque nos vamos a encontrar con esto allí. Dice Ovidio, Júpiter y Mercurio acostumbraban a viajar por el Imperio Romano disfrazados como seres humanos y tocaban a las casas pidiendo hospedaje. De hecho, narra una historia que un día les alcanzó la noche y nadie les recibía en sus casas como seres humanos, excepto dos personas llamados Filemón y Baucis. Sin saber que eran ellos dioses, los hospedaron, les lavaron los pies como eran las costumbres, les dieron alimento y al marcharse ellos los bendijeron con esta palabra: tu barril de vino nunca se achicará. No importa cuánto bebas o cuánto lo uses, siempre tendrás vino. Entonces, al marcharse, les reveló su identidad, diciéndoles: somos dioses y por toda la ciudad no fuimos recibidos por nadie, pero tú y tu casa, no fuimos recibidos por nadie, pero tú y tu casa, por esta buena obra, no serán alcanzados por el mal que viene a partir de mañana a esta ciudad. Y finalmente dice Ovidio que a la ciudad que no recibió a esos dioses fue destruida por una plaga y finalmente esos dos personajes fueron salvados. Vemos nosotros esa historia que nos narra Ovidio con el acontecimiento de Rab Shaul que mencionaba hace un momento. Consideraron a Filemón y a Baucis como dioses y los adoraron. La gente toda aquella de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque no les pasó nada, porque ellos se salvaron. Así era aquel mundo pagano. Así era todo lo que rodeaba a Israel. Y eso fue el entorno de donde todos aquellos paganos vinieron a aquella fe que se estaba promulgando del conocimiento de las enseñanzas de aquel personaje histórico llamado Yehoshua. Creo que de aquí ya les quiero parar aquí un poquito, porque ya se está haciendo largo y no quiero cansarles más. Vamos a seguir después con la ayuda del Eterno y espero que esto vaya teniendo un poquito de congruencia, que es posible que los vaya como si los llevara para acá y para allá, también lo sé. Es posible que de pronto diga algunas cosas que les hiera sus sentimientos de fe, pero créanme que conocerlos más a fondo, la fe que cada quien tiene sobre Kadosh Baruj Hu y sobre Dios, va a ser mucho más fuerte, va a ser más fortalecida. En lugar de debilitarse, se va a reforzar muy, muy, pero muy grandemente.
y vamos a servir al Eterno bendito con una fuerza y un corazón mucho más que lo que lo hemos hecho. Créeme que vaya a tener esto. De pronto, como bien he dicho, yo no soy maestro, solo me gusta compartir lo que he estado aprendiendo un poquito, y tal vez por eso igual los lleve como de aquí para allá, pero vamos a ir tratando de alinearnos mucho más. Les deseo que sean siempre bendecidos grandemente, que el bendito sea les otorgue todo lo bueno, y ahí seguimos en todo. Denle un me gusta al video, suscríbanse a mi canal. El canal se llama Viviendo la Torá, para que lo tengan, Viviendo la Torá. Ahí lo van a encontrar y lo vamos a poder estar mirándolo, Viviendo la Torá. Ahí vamos a estar compartiendo un poquito más con la ayuda del Eterno. Shalom.